Sean todos y todas bienvenidos a este conversatorio donde estaremos tratando el tema de la propiedad intelectual, la protección jurídica de un mundo de ideas y activos intangibles. Como cada miércoles, para el Comité de Estudiantes de Derecho es un grato placer el poder contar con la presencia de profesionales del derecho que vienen a compartir sus conocimientos con nosotros. En esta ocasión contamos con la presencia de la licenciada Mónica Fiallo Paradas, quien fungirá como moderadora de este conversatorio, pasada presidenta de la DOPI y quien es también nuestra profesora de propiedad intelectual en esta universidad. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Contamos también con la presencia de la licenciada Lili Acevedo, actual vicepresidenta de la Junta Directiva de la ADOPI. Un fuerte aplauso para ella. También tenemos aquí en el día de hoy al licenciado José Beltré, abogado, director de promoción y abogacía de la competencia de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Un fuerte aplauso. Tenemos también al licenciado Eduardo Rodríguez, quien es abogado asociado en la firma Castillo y Castillo. Por último, pero no menos importante, contamos con la presencia del licenciado Joan Batista Molina, quien es abogado asociado senior y coordinador de litigios en la firma Rusin Becky y Heredia Bonetti. Desde el Comité de Estudiantes de Derecho agradecemos la presencia de cada uno de ustedes que se han dado cita aquí en el día de hoy y les instamos a aprovechar estos conversatorios que les traemos cada miércoles para que puedan ampliar sus conocimientos. Un fuerte aplauso y les dejo con nuestra querida profesora Carolina Morales en representación de la Escuela de Derecho. Muchas gracias. Hola. Qué bonitas son las diosidencias de que justamente hoy que el director no pudo compartir con ustedes, el tema sea propiedad intelectual. El grupo con el que ustedes van a compartir es un grupo al que yo le tengo mucho cariño, es un grupo participativo, es un grupo muy variado y muy interesante, o sea que yo creo que el tema cae como anillo al dedo al grupo con el que vamos a estar compartiendo hoy. De parte de la escuela, es un honor tenerlos a todos aquí. Para todos ustedes, esta es su casa. Ya Mónica principalmente y Ligi lo saben desde hace mucho tiempo, así que no les voy a quitar mucho tiempo. Agradecerles nuevamente que estén aquí con nosotros y le dejo la palabra a Mónica para que pueda moderar este panel tan interesante. Gracias. Hola, ¿cómo están, estudiantes? Gracias por estar aquí y gracias a la Escuela de Derecho, gracias al Comité de Estudiantes de Derecho por habernos permitido organizar este conversatorio con ustedes y para tratar este tema que a nosotros nos apasiona. Gracias a Franchelli por la paciencia en la coordinación, a nuestro paralegal Pablo Mancebo y Rosin Becker de Bonetti porque también nos hizo la conexión con Franchelli y obviamente gracias a mis compañeros y colegas que están aquí conmigo por haber dicho que sí a participar en esta actividad en el día de hoy. La idea que tenemos o la logística que tenemos de la actividad es que cada uno de nuestros panelistas tomará un tiempo aproximado de 15 minutos para desarrollar su tema y al final de las 4 ponencias, entonces vamos a abrir un espacio para sus preguntas y respuestas. Entonces, como dijo Franchelli, el tema de hoy, que entiendo que es muy chulo y muy interesante para ustedes, es la propiedad intelectual, la protección jurídica de un mundo de ideas y activos intangibles, que como sabemos los que ya hemos estudiado propiedad intelectual, básicamente son esos derechos intangibles, esos bienes muebles que son intangibles y esas ideas cuando ya están en un soporte, porque sabemos que no protegemos solamente las ideas,
sino ya las ideas plasmadas en un soporte físico, en un soporte digital y todos esos intangibles que son los derechos intelectuales. Entonces, yo voy a presentar a cada uno de mis colegas y les voy a ir, después de las presentaciones, entonces cada uno de ellos va a hacer sus ponencias. Entonces, contamos con la primera ponencia, que la hemos denominado el ABC de la propiedad intelectual y que la va a tratar mi amiga y mi colega querida de verdad, Ligi Acevedo Gómez, quien es licenciada en Derecho, graduada de esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y posee una maestría de estudios de Derecho Internacional de Handong International Law School en Corea del Sur. Es abogada experta en la materia de propiedad intelectual y actualmente es la secretaria general del Ministerio Público. Como comentó Franchelli, ella está en la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual ADOPI y también es la delegada nacional o el enlace que existe entre los miembros y la Asociación Interamericana, entre los miembros dominicanos y la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI. Entonces, luego de que Lili nos comente sobre el ABC, que sería como una introducción al tema, el licenciado José Beltré Cuevas nos va a comentar sobre derecho de la competencia y propiedad intelectual, junto y revuelto, para indicarnos cuál es esa relación o si hay esa relación entre el derecho de la competencia y la propiedad intelectual. El licenciado José Beltré Cuevas es licenciado en Derecho de UNIBE, mención magna cum laude, cuenta con un máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, así como estudios especializados en sus áreas de competencia, que valga la redundancia, es el derecho de la competencia, en INTEC y la Escuela Iberoamericana de Competencia en España, en el Commercial Law Development Program y en el US Department of Justice. Su espacio de ejercicio se enfoca en asuntos de derecho y políticas públicas, principalmente en aspectos de regulación, tecnología, derecho constitucional y democracia. Actualmente se desempeña como el director de promoción y abogacía de Procompetencia. Luego de que José nos comente esa interacción entre la propiedad intelectual y el derecho de la competencia, el licenciado Eduardo Rodríguez nos va a tratar los derechos intelectuales y la salud. El licenciado Rodríguez es parte de la firma Castillo y Castillo, donde concentra su práctica en propiedad intelectual, particularmente en litigios marcarios y derecho de autor, protección de marcas, seguimiento, persecución de falsificación de marcas e infracciones en asuntos de derecho de autor, regulatorios y de contratos de distribución. Él es egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y ha realizado diversos diplomados, entre los que se puede destacar el certificado de propiedad intelectual otorgado por la WIPO y el certificado de normativa de los contratos de Harvard. Finalmente, tengo a mi colega y a mi compañero de oficina en Rosenbeck Bonetti, el doctor Joan Batista Molina, que es doctor en Derecho en la Universidad Iberoamericana UNIBE y tiene una maestría en Derecho y Dirección de Empresas de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, Argentina, así como una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad Castilla-La Mancha. Tiene un grado de especialización en Derecho del Consumidor, en las contrataciones bancarias y especialización en perfeccionamiento de comercio exterior, contratos y solución de controversias comerciales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, UBA. Como les comento, es mi compañero de trabajo porque es asociado senior y coordinador del Departamento de Litigios en Rosenbeck y Heredia Bonetti. Entonces, con estas presentaciones podemos ver que nuestros panelistas son personas de experiencias y versadas en sus diferentes áreas, por lo que creo que vamos a aprovechar mucho sus ponencias. Entonces, le doy la palabra a Ligi Acevedo con el ABC de la propiedad intelectual. Gracias, Ligi. Este es un salón un poco pequeño. Yo no sé si me escucho bien el micrófono. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Mónica, por coordinar esto y a mis colegas aquí de la mesa, complacida de compartir con ellos. A la querida profesora Carolina, a quien también estimo muchísimo, le doy las gracias por las bienvenidas. En
entiendo yo que la mayoría de ustedes son estudiantes ya de término, ¿verdad? Todos están interesados por la tesis, ¿verdad? Sí. ¿Quién no ha dado propiedad intelectual acá? Sí, perdón, necesitas el micrófono. Ah, perfecto, bueno, lo complaco. Pero hay un buen grupo que no ha dado propiedad intelectual y otro que sí, porque ya me dijeron que van a presentar tesis. Mónica me ha puesto un reto en hacer esto en 15 minutos. Yo sé que yo no la voy a poder complacer, lastimosamente. Sin embargo, voy a tratar de no extenderme mucho. El material es muy extenso. Evidentemente, esto es como un crash course para que se van a beneficiar mucho los que no han tomado propiedad intelectual y les va a servir para tener una idea para cuando tengan la materia y los otros tal vez para rescatar algunos conceptos que ya hayan dado. Si ustedes han sido padrinos de algún bautizo, saben que la Iglesia Católica, por ejemplo, te exige que cada 2 años tú coges el cursillo. Esto es como para renovar los conocimientos. Entonces, no, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido y lo más dinámico posible, porque la idea es que ustedes puedan refrescar esos conceptos para que lo enlacen con la información que le van a brindar mis colegas expositores que me van a seguir en la presentación. Como les adelantó la profesora Mónica, la propiedad intelectual es vamos a decir que la rama del derecho que se encarga de cubrir o abarcar todo lo que tenga que ver con las creaciones de la mente. Aquí todos estamos expuestos a la propiedad intelectual. ¿Alguien hizo ejercicio hoy o va a hacer ejercicio? Ya. ¿Qué tipo de ropa se puso? ¿Con alguna tecnología especial? ¿Qué tecnología tenían, por ejemplo? ¿Con particularidad tú te lo compraste? Bueno, pero lo que quiero decirle, o sea, todo el mundo tomó un automóvil hoy, están utilizando dispositivos móviles aquí chateando en medio de la clase, tienen un reloj inteligente, tienen computadoras, tienen artículos, tienen una botellita de agua ahí, hicieron ejercicio con una ropa en particular que a veces dry fit o tiene una tecnología especial y todo eso nos expone a la propiedad intelectual. Es imposible en esta época y en este mundo no exponerse todos los días a un elemento de propiedad intelectual. Lo que pasa es que la propiedad intelectual ya está tan integrada a nosotros que como el cuerpo no piensa en el sistema digestivo o en todos los pasos que va a hacer cuando se come algo. Entonces ya uno está tan expuesto que de manera natural lo asume. Y lo vemos, como le digo, en todos los dispositivos que usamos, en la indumentaria que utilizamos, todo eso está cargado de algún diseño, en el automóvil que probablemente tenga alguna patente, si tomamos algún medicamento, hay alguna protección en ese sentido, en los alimentos, en fin, en todo lo que utilizamos y empleamos en nuestra vida. Hay 2 grandes, vamos a decir que áreas de la propiedad intelectual, que es el derecho de autor y la propiedad industrial. La propiedad industrial tiene varios hijitos, pero los más importantes son las patentes y los signos distintivos. Hay otras clasificaciones que los que han tomado propiedad industrial se han dado cuenta y que no vamos a ahondar mucho en ellos, pero que sí los voy a tratar, como por ejemplo el vestido comercial o en el caso del derecho de autor, esos derechos conexos. En el caso de las patentes, que también cubre los diseños industriales y los modelos de utilidad. Y en el caso de los signos distintivos, que tenemos todas las marcas de fábricas, los nombres comerciales y todo lo que eso abarca, emblemas, rótulos, y ahí le voy a hablar de cada uno de ellos. Y evidentemente los vestidos comerciales. Y en el caso del derecho de autor, el derecho de autor se va a encargar de cubrir todo lo que tenga que ver con obras literarias, obras arquitectónicas, pinturas, obras musicales, películas, obras de teatros y, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con los programas de ordenadores, que de manera expresa la ley 2000 en su artículo 2 los excluye de protección como patente. Entonces, la única protección que se alcanza es por la del derecho de autor. ¿Por qué la propiedad intelectual? O sea, ¿con qué se come? ¿Para qué nos sirve? Bueno, lo más importante es que, evidentemente, como es algo que protege las creaciones, eso incentiva y estimula la creación de más cosas.
Esto es como en la Biblia. Al que más talento le doy, o sea, y los emplea y los explota, se los repongo en esa misma medida. O sea, a todo lo que uno se expone le llega más por añadidura. Entonces, en la medida en que uno fomenta y protege ese tipo de creaciones, bueno, se van agregando a la canasta más elementos del mismo tipo, porque se incentiva, se promociona y la gente se expone a este tipo de creaciones y eso estimula a que otros se sientan motivados a también a crear. Pero evidentemente es muy importante en el aspecto legal que eso esté debidamente protegido, porque la gente no vive del aire. Entonces, un aspecto importante de la propiedad intelectual y en especial del tema de las patentes, los diseños industriales y los modelos de utilidad, que es todo dinerito, todo lo que tenga que ver con money, money, money. Evidentemente, estas ventajas que nos ofrecen las innovaciones, las creaciones, hacen nuestra vida más fácil, porque el que hizo ejercicio esta mañana, que se puso unos tenis o un t-shirt que donde no transpire, el que fue a nadar y le contaron las brazadas en su Garmin o en su Apple Watch, el que tiene un vehículo, que tiene un dispositivo que reduce las emisiones de carbono, o se come un alimento que esté menos procesado, o se toma un medicamento para una indicación terapéutica que es más efectivo, todo eso repercute en el bienestar social y económico de todos nosotros. Entonces, por eso es importante que la innovación se fomente y se proteja. Entonces, en el aspecto de propiedad industrial, que es la primera parte, las patentes, es un monopolio legal que la ley ha creado para proteger por 20 años una invención. Y esa invención hay que publicarla. Y hay que publicarla en unos términos en que, vencido el monopolio, todo el mundo pueda replicarlo. Pero el gobierno, con la protección, me da ese derecho para yo, de forma exclusiva, por ese periodo de 20 años, hacerlo solamente yo. Y si viene otro al mercado, entonces poder bloquearlo. En el caso de las patentes, yo les recuerdo que tienen que cumplir con 3 características importantes. Novedad, no puede existir en ningún otro lado, ni aquí, ni en ningún otro lado del mundo. Nivel inventivo, en el sentido de que no puede ser algo que cualquier persona de la misma categoría, se lo doy aquí poniendo en términos llanos, pueda recrearlo y que tenga una aplicación industrial. No puede ser algo que yo lo cree y sea para contemplarlo. Eso no puede servir en ese sentido o no funcionaría, no cumpliría con esa característica. La protección, en el caso de las patentes, como le dije, es de 20 años a partir de la solicitud y después tenemos dos categorías adicionales que son los modelos de utilidad que tienen una protección de 15 años y los diseños industriales que se protegen por 5 años. Vencido esta protección, no hay posibilidad de renovarlo. Entonces, el Estado me da ese monopolio, pero no es infinito. O sea, tiene un término muy específico que no se permite renovarlo. En el caso de los signos distintivos, la función principal del signo distintivo para aquellos que dieron propiedad industrial es recordarles a todo, segmentar un producto de la misma categoría o servicio de la misma categoría y poder separarlo de otros que sean similares. Y para eso se emplean diferentes elementos. Entre esos elementos hay temas denominativos, hay temas figurativos, hay vestido comercial, que me permiten no solamente identificar el producto, sino también identificar su procedencia. ¿Alguien quiere un chocolate? Ok, ¿tú quieres un chocolate? ¿Qué chocolate es ese, Franchelli? ¿Y dónde está identificado eso? No está identificado pero yo lo conozco. Ah, tú lo conoces. ¿Alguien más quiere? Tengo 2. Yo quiero que en todo el producto me digan dónde está la marca. Ay, te lo debo, pero te voy a dar otro, no te apures. ¿En cuál imagen? En el color y en como su forma de envoltura. En su forma de envoltura. La forma de envoltura viene a ser el vestido comercial. En ese caso, evidentemente, yo manipulé un poco el producto y le quité la etiqueta que tiene arriba, que sí tiene la marca denominativa. Pero un aspecto importante es que yo, habiendo removido eso de la etiqueta, cuando abrí el paquete, todo el mundo pudo identificar de qué se trataba.
por algo muy importante, el vestido comercial, la marca. La marca te ayuda a identificar el producto y distinguirlo de otros y atribuirle incluso ciertas características subjetivas, no solamente de la procedencia, sino en términos de calidad también. Si todos los productos fueran iguales o lucieran iguales, yo no necesitaría identificarlos de ninguna manera simplemente con el nombre genérico. Entonces, eso es algo que la marca me aporta. Y la marca viene en cualquier, o sea, se puede manifestar en cualquier expresión. Pero antes de adentrarme un poquito en la clasificación de las marcas y poder ahondar en cada uno de ellos, tal vez repasar de manera rápida los nombres comerciales y poder hacer una distinción aquí muy particular, porque el nombre comercial aquí principalmente, que se exige para muchos procesos administrativos y legales que existe un registro, es esa identificación que yo le doy a un establecimiento o a una empresa para distinguirla en el comercio. Y del nombre comercial yo derivo no solamente la parte denominativa, sino también los emblemas o los rótulos. Estos son ejemplos de nombre comercial, o sea, Grupo León Jiménez, Indubeca, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Supermercado Nacional, y estos son parte del, evidentemente, los rótulos que están ligados también a elementos marcarios. Es importante que hagan una distinción siempre, ustedes que son futuros abogados, algunos más cerca de la recta final que otros, que las protecciones son distintas en el sentido de que, aunque para muchos casos, al obtener el registro del nombre comercial, hay que agotar un mismo procedimiento, los derechos del nombre comercial se adquieren con el uso en el comercio, mientras que en la marca, el registro es determinante para yo poder atribuirme una explotación exclusiva. Entonces, como ya les adelanté, la marca es cualquier signo o combinación de signos susceptible de representación gráfica apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra. Y hay diferentes clasificaciones. Hay una primera clasificación, que es la que está aquí abajo, que es una clasificación que viene dada por el nivel de fortaleza, en donde los términos genéricos son los más débiles y los términos de fantasía son los más fuertes. En la medida en que yo avanzo en este listado, la protección es más potente. Aquí los abogados solemos tener una gran discusión y eterna batalla con los publicistas, porque los publicistas les encantan los términos genéricos y los términos descriptivos. ¿Por qué? Porque hay una fidelización más fácil con el consumidor con un término genérico o descriptivo, en el sentido de que de manera más rápida o automática ustedes pueden asociar qué tipo de producto se trata con ese nombre, pero a nivel de protección legal es muy difícil obtenerla. Por ejemplo, Chocorrica, y este tiene otros elementos. ¿Alguien ha bebido Chocorrica? ¿Sabe lo que es la Chocorrica? ¿Le gusta la Chocorrica? ¿Todavía la consume? Ustedes son unos manganzones. Ustedes están bebiendo Chocorrica a esta altura del juego. Pero en el caso de rica, por ejemplo, y leche, que es un término que se puede decir descriptivo, o se puede decir que también sugestivo, hay algo importante que también alcanzan los términos genéricos o descriptivos, y es que ha adquirido una distintividad sobrevenida, como pasa con este detergente. Ustedes no tienen cara de que limpian mucho en su casa, pero ¿alguien lo conoce? ¿Qué hace el detergente? Pero ustedes creen que es de verdad lo más grandioso que hay en la vida para tener ese título. Nada, ningún otro producto es fabuloso como fabuloso. No, es simplemente un término que en principio era descriptivo y que luego ya hay una asociación directa para qué categoría de producto es. Si yo le pregunto, o ustedes me dicen esta mañana, me dio tiempo de desayunarme un mangú con súper especial, todo el mundo va a saber de qué yo estoy hablando, de súper especial. Exactamente, el salami Indubeca. ¿Por qué? Porque aunque son términos genéricos en principio y no pudieran ser registrados porque hay una prohibición absoluta,
de conformidad con el artículo 73 de la ley 2000, hay una distintividad sobrevenida. Es decir, ya ha pasado tanto tiempo en el comercio y todos los consumidores han tenido un reconocimiento tal de esa marca que ya ustedes cuando le dicen súper especial no están pensando en 2 huevos fritos o un pedazo de jamón o un pedazo de queso a la plancha. Ustedes saben que es un producto muy particular que viene de una empresa que se llama Indubeca. Lo mismo es, me tomé un vaso de 100% rica. Todo el mundo va a saber que va a ser un jugo de naranja de pasteurizadora rica. O sea, ya hay un cable directo entre el producto y esa relación y de dónde viene, o sea, comercialmente, cuál es el origen comercial. Entonces, estos son ejemplos simplemente en la diapositiva para que ustedes puedan identificar los temas, las clasificaciones marcarias conforme a estas reglas. El Fruit Loops y las marcas arbitrarias. En el caso de las marcas arbitrarias, esas palabras en específico tienen una definición. En cualquier idioma, yo puedo encontrar lo que es una manzana, Apple, lo que es presidente, lo que es Amazon, pero han sido atribuidas o asignadas a un producto que no tiene nada que ver con lo que están protegiendo. Hay otras marcas que son de fantasía, que no tienen ninguna definición y es lo que va opuesto a las marcas arbitrarias. En el caso de la marca de fantasía, no hay ninguna definición y yo se lo he atribuido a algún producto. Es interesante, por ejemplo, en este caso, en el Kleenex, que pudiera entenderse incluso que la marca se ha vulgarizado. Y cuando yo digo que una marca se vulgarizó, es que ya yo la estoy utilizando para identificar el producto como tal. Y eso ha pasado con muchísimas otras marcas, que son realmente marcas de fábrica, pero que ya en algunas jurisdicciones se identifican como el producto en sí mismo y no como una marca. Gillette, Pampers, Purina, Celofán, Termo, Googlear, Velcro es una marca. Xerox aquí no se usa mucho, pero en Estados Unidos es un sinónimo de fotocopiar, más que la marca del instrumento como tal. Y Zipper, todo eso son marcas, señores, que en algunos mercados, incluyendo algunas de ellas en el mercado dominicano, se han vulgarizado. Es decir, ya identifican el producto como tal y yo no lo identifico con la marca. Esto, por ejemplo, un screenshot que yo hice de un post del Snack Report la semana pasada y me pareció muy interesante lo que estaba pasando en este anuncio cuando salió el Threads. ¿Ya sacaron su cuenta de Threads? Yo no, pues ya yo estoy como cansada de las redes sociales y ya no puedo con una más. Entonces dice, todo lo que debería saber sobre el Threads es el Twitter de Instagram. Ustedes están viendo cómo no se pudo identificar la nueva red social de ninguna otra manera y lo vi en diferentes publicaciones ese mismo día, que cuando hacían una asociación a esa red social, todo el mundo la identificaba como el Twitter de Instagram. Y utilizamos muchos términos que son comunes, como tuitear, un tweet en vez de un mensaje. Y ahí vemos cómo empiezan, esos son los pininos para vulgarizar una marca y cómo la marca se puede ir diluyendo. Hay otras clasificaciones que nos da la misma ley. La protección es exactamente lo mismo, simplemente en términos de cuánto tiempo dura el alcance. El procedimiento es lo que va a diferenciarse en términos de sobre qué recae. En el caso de la marca denominativa es solamente las palabras. En el caso de las marcas figurativas o mixtas, hay un elemento, un diseño que acompaña esa marca y entonces ahí se protege todo. Hay unas marcas que son notorias, renombradas o famosas que no ameritan ningún, o sea, que la legislación me permite que yo no las registre. Y hay marcas no tradicionales que las vemos todos los días. Por ejemplo, aquí no se me descargó el rugido del león de Metro-Goldwyn-Mayer, pero todo el mundo se lo puede imaginar. Marcas tridimensionales, por ejemplo, ¿qué es esto? Uno Kisses. Lo dejo aquí para que se lo repartan. Esto es una marca tridimensional. Yo quiero que ustedes la vean, la tengan en su mano y me identifiquen dónde está la marca. Yo se las removí también, pero todo el mundo supo de manera automática que eso era un Kiss y eso es una marca tridimensional. Lo mismo pasó con esta tableta y esta tableta tiene una historia muy particular
Y los que vieron propiedad intelectual muy probablemente se van a acordar que una de las características más importantes de las marcas es que no pueden tener ninguna funcionalidad. Es decir, la marca no me puede aportar ninguna función técnica específica. Cuando Hershey's fue a registrar esta tableta, una de las, el USPTO, que fue donde primero introdujeron el registro de marca tridimensional, la objetó por lo siguiente. Yo voy a abrir la tableta. Y después se la pueden comentar. Se me derritió un poco, porque ustedes saben que el calor está un poco intenso. La marca está desplegada en cada uno de los cuadritos, pero el USPTO, al comentar sobre la tableta, dijo, alguien que se la vaya a comer, que la pueda ir rompiendo. Para... No te empalagues, reparte, no se la come sola. Yo quiero que tú trates de partirla y tú me digas cómo, en qué sentido tú la fuiste partiendo. En el sentido de los cuadritos. Eso fue exactamente lo que dijo el USPTO. El USPTO dijo, esto tiene una funcionalidad, porque estos cuadritos son para tú partir más rápido el chocolate. No va como marca tridimensional. Y cuando ellos respondieron la objeción, dijeron, no, sí tiene una funcionalidad, pero la funcionalidad es menor al display de la marca que está en cada uno de los cuadritos. Entonces, sí, los elementos gráficos de la marca se sobreponen o son más importantes que esa funcionalidad que tú le quieres atribuir al producto. Y finalmente consiguieron su registro. Mónica me está acelerando. Entonces, no voy a hablar de esto, de marca colectiva, de indicación geográfica y denominaciones de origen, pero un buen ejemplo es esto, que no es un café que sea una denominación de origen, pero que igual es se atribuye a un origen en específico, y en adición a eso, igual que el Toblerón, que tengo para decirles que hay una decisión súper reciente de este año que indica que van a tener que eliminar estas figuras. Ok, perdón, entonces voy a dejar el Toblerón sobre la mesa de mis colegas. Entonces, porque no puede atribuirse la proveniencia del chocolate a Suiza, porque el bol del chocolate o el cacao que están importando para fabricar el Toblerón no es de ahí. Entonces, no pueden atribuirle esa procedencia al chocolate. Entonces, esos son elementos gráficos que ustedes ven en los productos y ven cómo va mutando el producto, el empaque, el vestido comercial, y esos elementos que, en adición a la marca, le imprimen al producto una procedencia en particular. Por último, ¿alguien ha comido de esto? Huevito Kinder. ¿Qué hay adentro del huevito Kinder? Un juguete. Miren, las marcas me dan, en propiedad intelectual, en tema de la marca, hay, vamos a decir que 2 categorías de derechos, los positivos y los negativos. En términos de derecho positivo, es que yo de manera exclusiva, yo y solo yo, puedo explotar mi bien, o sea, mi marca, mi patente. Y en términos de derecho negativo, yo puedo entonces eliminar o excluir del mercado a todos los otros. Es decir, no, tú no lo puedes usar, pero yo puedo no usarla. El riesgo es que eventualmente yo la puedo perder, la marca. Pero en algunas jurisdicciones, y pasa con varios productos, el derecho positivo, no existe. Yo puedo tener el registro, pero no puedo explotar la marca conforme yo la tenga registrada. Un ejemplo de esto son los cigarrillos en España, en Australia, en donde las marcas tienen unas formas específicas en las que tienen que imprimirse o incorporarse en los empaques de los productos. Esto, por ejemplo, está prohibido en Chile. Y está prohibido en Chile porque tiene un juguete. Ustedes lo dijeron. El juguete incentiva al consumo. Y esto lo compran los niños chiquitos. Tiene azúcar, tiene grasa, no es saludable,
ya yo le imprimo, le asigno otros atributos al producto que entonces ya no lo puedo comercializar. Yo puedo tener el registro y puedo prohibir a los otros que lo usen, pero yo no lo puedo usar conforme yo lo tengo registrado. Se me está acabando el tiempo, ¿verdad? No voy entonces a seguir con el resto de la presentación porque quiero darle paso a mis colegas, pero aquí entonces lo importante sí que tengan en mente que el registro es supremamente importante. Es importante porque sirve de prueba prima facie para yo poder ejercer esos derechos positivos y negativos frente a los terceros y me facilita a mí esa explotación. Entonces, dentro de las pautas siempre va a estar que yo tengo en esa curvita que yo le presenté, en esa línea, siempre inclinarme por esos registros que están en las últimas categorías. Marcas arbitrarias y marcas de fantasía que me permitan una protección legal muchísimo mayor y la preservación en el tiempo. Hay más material, a la profesora Mónica me puede invitar a acabar el resto del material, pero entonces aquí me quedo para las preguntas y las respuestas que se van a abrir luego de mis colegas. Simplemente quería sembrar esa semillita de la importancia de las marcas, pero también la importancia de cada una de las invenciones y cómo indudablemente estamos expuestos a la propiedad intelectual todos los días, a veces sin darnos cuenta. Y ya, muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Gracias, Lili. Bueno, pues ahora continuando con el próximo tema, vamos a hablar de propiedad intelectual y derecho de la competencia y eso nos lo va a tratar José Beltré. Bien, yo me voy a parar también. Esto fue lo que dijo el momento. Pues estamos fluyendo. Estamos fluyendo. Bueno, señores, buenas tardes. Tal como mencionaba Mónica, mi nombre es José Beltré, soy abogado y soy joven. Bueno, no vamos a hablar del sistema adámico. El derecho de la competencia no es eso, es otra cosa, para que no se preocupen. En esencia, el contenido que vamos a tener, vamos a ver una vista rápida sobre lo que es el derecho de la competencia, qué es procompetencia, qué hace, de manera breve, ¿verdad? Vamos a ver también cómo interactúan estos derechos, cómo puede uno entorpecer tal vez el trabajo del otro, el extensionismo que ha tenido la propiedad intelectual en el tiempo y cómo esto puede afectar la competencia. Y por último vamos a conocer o a ver de manera muy rápida 3 casos específicos en el que se ha discutido, se ha puesto en discusión la prevalencia del derecho de la competencia o del derecho a la propiedad intelectual. Y 2 casos de esos son internacionales y un caso pues es nacional. Bien, entonces, primero, la libre y leal competencia. ¿Qué es esto? Yo creo, bueno, pero muchos sabían lo que era la propiedad intelectual, pero la libre y leal competencia, el derecho de la competencia no se da a nivel de grado en la República Dominicana. O sea, que puede ser que muchos no sepamos qué es. Solamente APEC la imparte, si no me equivoco, a nivel de grado. Aquí se da en maestría. Se da en electiva, perdón. Me refería a materia obligatoria. Se da en electiva aquí y también se da en electiva en UNIBE, que ahí fue que yo pude ver un poquito sobre qué era la libre y leal competencia. Bien, la libre y leal competencia no es más que ese escenario en el que yo puedo tener las personas, tanto físicas como jurídicas, la libertad de decidir cómo comprar, si soy consumidor, y la libertad de decidir cómo vender, en el caso de que yo sea pues proveedor del producto que voy a ofertar. Y como ustedes dirán, bueno, pero siempre yo puedo tener esa libertad de vender. Yo puedo decidir cómo vender mi producto y también puedo decidir cómo comprar mi producto, dirán ustedes. Y yo le puedo decir que no. Necesariamente no es así. Necesariamente no tenemos la libertad muchas veces de decidir cómo comprar y cómo vender. Y yo le puedo poner un caso. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, si ustedes van al supermercado y en el supermercado ustedes suelen comprar, vamos, la leche. Está aquí, la leche, ¿verdad? Y bueno, a veces van al supermercado y quieren comprar la leche más barata del supermercado. Regularmente hay varias opciones de leche. Hay una que cuesta, ¿qué? No sé, 50 pesos, 60 pesos, 70 pesos. Pero, y usted dice, bueno, tengo opciones de compra, ¿verdad? Y compro la leche más barata.
Pero de repente, si todos los productores, todos los proveedores de leche que suplen a ese supermercado en específico se ponen de acuerdo para vender ese producto a un mismo precio, ¿qué pasa ahí como consumidor? Se agotan las opciones. Para el consumidor se agotan las opciones. ¿Y qué sucede cuando se agotan las opciones? Ya usted no tiene libertad de comprar, porque quien está decidiendo el producto, el valor esencial para decidir ese producto, ¿cuál era? El precio. Ya usted no lo tiene. Al momento en el que se hace un acuerdo, se pierde ese valor esencial. Y eso lo provoca, eso es una causa, es una práctica anticompetitiva que se llama acuerdo, fijación de precio o práctica concertada, ¿verdad? Una práctica concertada. Por eso no siempre tenemos la libertad de decidir cómo comprar. Y lo mismo también el que vende. Usted dirá lo mismo, bueno, pero si yo vendo mi producto, puedo decidir a qué precio lo vendo o la forma en la que lo vendo. Pero si a los agentes económicos del determinado mercado en el que usted pretende participar, igual se ponen de acuerdo, pueden sujetar las condiciones por las cuales usted vaya a ofertar su producto al mercado. Y ahí entonces ya no estamos hablando de libre y leal competencia, sino de una obstaculización a la competencia. Y por eso es importante que podamos vivir en un escenario donde libre y leal competencia. La libre y leal competencia nos beneficia, bueno, ya sabemos que nos beneficia a nosotros como consumidores porque nos abre puertas a tener opciones de compra y a poder tener decisión sobre lo que voy a comprar, ¿verdad? Y que nadie decida por mí qué compro. También beneficia al Estado, evidentemente, a un mayor ambiente económico de competencia, pues más empresas se crean, más inversionistas deciden participar en el mercado porque hay una seguridad de que ahí se puede competir en sana y libre competencia. Y también beneficia a las empresas. Difícil de entenderlo, pero sí. Adam Smith decía que las empresas, que el mercado tiende a no competir. El mercado tiene tendencia a no competir. Por consecuencia, tiene que existir la libre y leal competencia y beneficia a las empresas de la siguiente manera, porque las incentiva a innovar, ¿verdad? Si yo como empresa, como agente económico, decido pues ponerme de acuerdo con mis competidores, tengo una ganancia asegurada. Eso me garantiza que haga lo que haga, independientemente voy a tener una ganancia, porque al final mi producto se va a vender, ¿verdad? Entonces, si yo como empresa caigo en ese círculo donde mi ganancia ya está asegurada, no tengo incentivos para innovar, porque no tengo con quién competir. Y por consecuencia, eso genera que mi producto pueda perder calidad, yo no decido simplemente no hacer inversiones en mi producto, etc. Y puedo nombrar una marca, por ejemplo, la harina de negrito. ¿Alguien la ha consumido? Díganme un sustituto dominicano de la harina de negrito. No, eso no es lo mismo, señores. Eso no es lo mismo. Tampoco. No, prácticamente no hay a nivel nacional un sustituto de harina de negrito. Y yo le pregunto algo. Si ustedes compran una harina de negrito ahora mismo en el supermercado, compran una y se la llevan a su abuela, sí, por gracia de Dios, ojalá la tengan viva, y le dicen, abuela, ¿este era el mismo la harina de negrito que usted compraba? Y le va a decir, no sé, probablemente sí, pero probablemente le vaya a decir sí. ¿Por qué? Porque este producto no tiene competencia en el mercado, tiene muy poca competencia y no tiene incentivos para innovar, no tiene incentivos para cambiar la forma en que empaca el producto, etcétera y demás. Y por esa característica de la innovación es que es importante también la libre y leal competencia para las empresas. Ya. Ok. Entonces, la propiedad intelectual, cuando yo hablo de propiedad intelectual, me voy a referir, cuando le utilice el nombre de propiedad intelectual, estaría más que todo hablando de derecho de autor y ese tema, ¿verdad? Lo voy a utilizar en sentido, digamos que general, como intellectual property. Entonces, la propiedad intelectual ya sabemos lo que es una especie de caja fuerte para las ideas. Las leyes de propiedad intelectual permiten a las personas y a las empresas proteger sus innovaciones y creaciones artísticas. Ya eso lo vimos. El derecho de la competencia básicamente es un árbitro del juego del mercado. Es un árbitro que fija las normas
para ese juego de competencia que se vive en el mercado para que todos podamos competir y triunfar acorde a la manera en que ofrecemos nuestros productos en el mercado. La libre y la competencia y la propiedad intelectual tienen el mismo objetivo, en esencia. Aquí yo puse objetivo, lo voy a leer. Promover la creación, la innovación y el desarrollo tecnológico como instrumentos que permitan incrementar el bienestar del consumidor y del conjunto de la sociedad en un contexto de competencia dinámica. Al final, estas dos ramas del derecho tienen el mismo objetivo. Bienestar del consumidor y el conjunto de una sociedad en un contexto de competencia dinámica y la protección de diferentes aristas. La diferencia entre cada una son los medios, la forma en la que se protege esto. Primero, la libre y leal la propiedad intelectual, el medio que tiene es la creación de barreras de entrada por vía legal, como vemos aquí, monopolios de explotación económica en favor de titulares de patentes, marcas, derechos de autor por un tiempo determinado. Esa es la manera en la que la propiedad intelectual garantiza esto, bienestar del consumidor y conjunto de sociedades en un contexto de competencia dinámica, que es la creación de esas barreras de entrada. Por su parte, la competencia lo que crea es la libertad de empresa y la prohibición de conductas de cierre de mercado. La prohibición de tratar de que no se cumplan, de que no existan mercados concentrados, de que no se creen más barreras de entrada. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esto no es contrario? Yo digo, no necesariamente es contrario. Hay una parte de la doctrina dice que sí, más que todo la doctrina inherente de los derechos de propiedad intelectual, dice que sí. Bueno, esto es contrario. En un momento se habló de la teoría de la inmunidad, del derecho de propiedad intelectual frente al derecho de competencia. En un momento se habló también de la teoría de la superioridad del derecho de competencia, que es el que controla el derecho de la propiedad intelectual. Pero la posición actual, ahora mismo en este debate, es existencia versus ejercicio. Eso quiere decir que los derechos de propiedad intelectual y sus efectos en la competencia deben ser aceptados como consecuencia de la normativa de propiedad intelectual y que se analizaría caso por caso cómo pueden converger estos derechos. Y ahora vamos a ver uno ahorita. No hay confrontación como tal en los objetivos de estas dos ramas del derecho entre ambos sectores del ordenamiento. Tanto la normativa de propiedad intelectual como la de competencia están diseñados para promover el bienestar del consumidor y para garantizar pues, una competencia justa y efectiva. Porque aquel que tuvo una idea y creó algo debe tener también derecho de poder explotar eso, ¿verdad? Pero el problema de esa explotación es cuando, vamos a ver, el problema de esa explotación es cuando se abusa de ella. Un derecho de propiedad intelectual no necesariamente te da una posición de mercado. Yo puedo registrar una concentración o una posición dominante en el mercado. Yo puedo registrar mi idea, mi patente, etcétera, pero eso no necesariamente me garantiza a mí que ese producto se va a vender o que yo voy a ser el líder de ese determinado mercado por ese registro que tengo o esa exclusividad que tengo a nivel de propiedad intelectual. Entonces, el momento en el que estos derechos convergen es cuando se utiliza luego esa exclusividad que da el derecho de propiedad intelectual para limitar la entrada a otros competidores a determinados mercados. Por eso aquí pongo el meme como de huella. Porque bien, usted puede tener su derecho, está registrado y demás, pero no podemos utilizar esa exclusividad que nos brinda el derecho de la propiedad intelectual para limitar la entrada a otros. Bien, si la propiedad intelectual crea efectos procompetitivos en el sentido de que a medida que yo registro una determinada patente o cualquier otro derecho, se incentiva la innovación con eso, ¿verdad? Porque no pueden utilizar lo que ya yo concebí como idea, sino que tienen que tratar de mejorar esa idea y se está incentivando la innovación con eso. Ahora bien, yo no puedo provocar luego, si tengo en ese caso posición de dominio sobre ese mercado en específico por mi derecho de propiedad intelectual, no podría luego crear condiciones o otra barrera de mercado para que otros competidores no puedan participar. Pero, vuelvo y digo, esto hay que verlo caso por caso. Caso por caso. En este tema, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJU, ha ido elaborando ciertos criterios conforme a los cuales excepcionalmente puede apreciarse el abuso de una posición dominante como consecuencia del ejercicio de un titular de negar
la licencia, de utilizar, de negar la licencia para que otro competidor pueda hacer uso de su producto. Y aquí voy a poner dos ejemplos. Primero, tenemos el caso, este es un caso de 1995, es un caso viejo, la verdad, pero siempre me gusta utilizarlo porque es muy fácil de entender. Y bueno, es como de esos casos cumbre. Antes, señores, había algo que se llamaba televisión. Y en esa televisión se pasaban canales. Habían canales, ¿verdad? No era solamente Netflix que tenía, sino que habían canales. Y este caso es de Inglaterra, en el 95, que lo conoció la comisión. En este caso habían dos televisoras, creo que aquí está el nombre, sí, RTE y TPI, que estas televisoras creaban una especie de agenda de su programación. Publicaban en un espacio determinado de tiempo, publicaban su programación. Usted podía encender el televisor y decía, bueno, hoy yo voy a ver esto, todo esto. Usted podía verlo y ellos publicaban una agenda de toda su programación. Luego nace una empresa que se llama McGill TV. Y esta empresa lo que hizo fue que dijo, bueno, al parecer es muy bueno, o sea, la gente ve la programación para organizarse y saber qué programa va a ver, cuál programa le interesa. Y nació esta empresa, McGill TV, que comenzó a organizar todas esas agendas de programación. Y organizó la agenda de programación de RTE y de ITP en una sola, ¿verdad? Y de otras cadenas de televisión. La organizó en una sola y comenzó a comercializar eso como una especie de guía. Así ya usted sabía lo que iba a dar toda la televisión. El día entero, la semana entera, usted lo iba a saber si compraba esa guía, si accedía a esa guía. Estas dos empresas dijeron, bueno, yo produzco, yo soy que hago mi guía, yo soy que hago esa guía de programación, yo tengo un derecho de autor sobre esa guía de programación. Las dos televisoras alegaron que tenían derechos sobre ese producto que hacían. Pero el tribunal, el TJU, en ese entonces, la sentencia confirmó que la actuación de las televisoras ponía trabas a la comercialización de un producto nuevo. Ellos decían, sí, ustedes hacen esta guía, la hacen por separado porque son entidades diferentes. Pero McGill TV lo que está haciendo es reuniendo todas estas guías y al reunir todas estas guías crea un producto nuevo. Por consecuencia, si bien es cierto que tú tienes ciertos derechos sobre, bueno, no le reconoció, sí, ustedes producen esta guía, pero ustedes la producen de manera individual y no la producen para comercializarla, sino para proyectarla simplemente en la televisión. Pero McGill TV está creando un producto nuevo que la está unificando todas. Y entonces el TJU básicamente estableció ahí que estas dos televisoras estaban abusando de su posición dominante en el mercado, colocándole trabas al negarle a McGill TV que reproduzca sus agendas o guías de retransmisión como un producto nuevo. ¿Verdad? Estoy terminando casi. Bueno, yo comencé a hablar de abuso de posición dominante, pero no le expliqué lo que era. El abuso de posición dominante es, perdonen, fui rápido con el tiempo. El abuso de posición dominante es una práctica anticompetitiva, ¿verdad? Que está consagrada en nuestra ley 4208. El abuso de posición dominante, una empresa, un agente económico puede tener posición dominante en un mercado y eso no se sanciona. Porque usted puede tener posición dominante en un mercado porque su producto es muy bueno, ¿verdad? Si su producto es muy bueno, pues entonces nada, a todo el mundo le gusta y todos los compramos. El problema viene es cuando usted abusa de esa posición de dominio que tiene en el mercado para impedir que otros competidores puedan acceder a ese mercado determinado. Y a eso se llama abuso de posición dominante. Otro caso un poco más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2017 es el caso de Microsoft. Microsoft ha estado mucho en la sillita en los casos de competencia por varias prácticas anticompetitivas que solían hacer, ¿verdad? Una de estas es la del 2017. En el 2017 casi todo el mundo tenía Windows. El sistema operativo era Windows. Y Microsoft era la empresa líder de sistemas operativos de clientes, dígase, de computadoras personales. Pero Microsoft no tenía prácticamente ninguna participación o no tenía posición de dominio en el mercado de servidores o de software de servidores, por ejemplo.
Si usted trabaja en su trabajo, en su oficina, donde trabaje, usted tiene una computadora personal. Esa computadora personal está sujeta a un montón de servidores. Ese servidor, para poder manejar todas esas computadoras personales, tiene un software. ¿Qué pasaba? Que antes existían 2 o 3 empresas líderes en software de servidores. Y todas las demás computadoras tenían, era Windows, eran de Microsoft. Y Microsoft comenzó, dijo, oye, yo también quiero estar en el mercado de software de servidores. Déjame lanzar un software de servidor. Lanzan el software de servidor. Ven que el software no avanza para nada. Y dijeron, mira, como nosotros tenemos posición de dominio en el mercado de software de computadoras personales, vamos a crear trabas para la interoperabilidad de las computadoras personales con los software de los servidores. Es decir, modificaron su sistema operativo para que les sea mucho más difícil luego al otro software conectar esas computadoras personales con el software de servidores. Y incluso llegaron a poner que había que comprarle una licencia para que se pueda mejorar la interoperabilidad entre un software y otro. Bien, y por consecuente, ¿lo que ustedes creen que pasó? Todo el mundo comenzó a comprar el software de Microsoft, de servidores. Porque si yo tengo que ya pagar una licencia, después otra para la interoperabilidad, pues ya yo compro uno que me lo haga de manera directa. Eso pasó y evidentemente el TJU, básicamente sí, Microsoft alegó una cuestión, como bien explicaban anteriormente, la cuestión de los software son propiedad intelectual, derecho de autor. Alegaban que su sistema operativo estaba protegido por el derecho de autor y que ellos podían negarse a dar la licencia o no, pero al mismo tiempo creaban la traba, ¿verdad? No era que no querían vender la licencia, simplemente creaban la traba para que se pueda comprar incluso la licencia. Y luego entonces el TJU básicamente dijo que se trataba de una negativa de Microsoft a proporcionar la información relativa a la interoperabilidad y autorizar su uso para el desarrollo, y que la distribución de productos que compitan con los suyos, además de la venta de un sistema operativo y que comportaba la adquisición simultánea, no requería de un programa informático propio, y lo que estaba haciendo era abusando de su posición de dominio en base a un derecho de propiedad intelectual. Bien. Otro conflicto que encontramos en la propiedad intelectual y el derecho de la competencia es el expansionismo que ha tenido el derecho de la propiedad intelectual en los mercados. Hoy en día vemos protección, pues, de publicaciones de prensa a favor de los editores, por ejemplo, más que todo en Europa. Hay una directiva del 2019 de la Comisión Europea que habla de una protección de los derechos de las publicaciones de prensa en favor de los editores que tienen el derecho de autor, que ese derecho de autor no corresponde a la empresa como tal, sino a los editores y etcétera. Bueno, protección también en los formatos televisivos, jurisprudencia sobre eso, sobre cómo, si se puede crear una forma específica de entrevistar y cómo proteger eso. Protección misma del look and feel, ya los expertos en propiedad intelectual podrían ahí ayudarme. Protección del look and feel, de la experiencia de un determinado producto, cómo se siente en la mano, de que yo huelo algo y percibo que identifico ese otro producto. Todo eso, una parte de la teoría, de la doctrina y de la literatura, pues se refiere a ella como expansionismo del derecho de la propiedad intelectual y como un posible freno a la competencia, porque si a medida que vamos protegiendo mucho más, pues todo lo que se nos pueda ocurrir, pues entonces menos competencia va a haber. Eso es una parte de la doctrina. Otro expansionismo que hay muy reciente es el tema de la protección de objetos producidos por inteligencia artificial. La Oficina del Derecho de Autor de Estados Unidos ya ha comenzado a recibir estos casos, y también incluso en España ya quieren registrar protección de objetos producidos por inteligencia artificial. Y bueno, esto se ha rechazado por la cuestión básica que mencionaba ahorita Leí, que era la propiedad intelectual protege ¿qué? La invención humana, ¿verdad? Entonces, pero hay gente que dice, bueno, si yo le pongo un prompt específico a la propiedad intelectual, hay una parte mía de invención ahí sobre lo que él me va a producir. Y están estos debates de expansionismo. Ahí nosotros vuelvo a decirnos como que, güey, cálmense un poquito, hay que limitar el expansionismo de la protección.
pero más que limitar es tratar de ver cómo podemos convivir. Por último, yo quisiera presentar este caso, que es local de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde laboro. Este caso es del año pasado, de diciembre del año pasado, es el caso del Loto Real, que es sobre competencia desleal. Y aquí sí quiero puntualizar en algunas diferencias muy puntuales que hizo nuestro consejo directivo sobre la visión desde la competencia y desde la propiedad intelectual. Y pongo ejemplo. Este caso fue la empresa Loto Real, Cibao Loto Real, que es una empresa de lotería, demandó a otro consorcio de lotería, creo que el consorcio Cibao, si no me recuerdo, de competencia desleal, alegando específicamente los literales A, B y D del artículo 11 de la ley 42-08, que es la ley general de competencia. Ellos decían que ese consorcio bancario estaba utilizando su nombre de real para comercializar, ofertar estos temas de lotería como si fuera el Loto Real, cuando en realidad ellos no pertenecen a ese consorcio, ¿verdad? Y que por consiguiente la gente iba a jugar el paleo, qué sé yo, a jugar la lotería pensando que estaba jugando lotería en Loto Real cuando no estaba jugando en Loto Real, ¿verdad? La Dirección Ejecutiva de Procompetencia inició el proceso de investigación de este caso, abrió una investigación formal y luego cuando esto llega al Consejo Directivo de Procompetencia hace unas señalaciones muy, muy puntuales que yo quisiera que se le quedaran ahí. La protección de la competencia desleal persigue fines distintos en la propiedad intelectual y en el derecho de la competencia. ¿Por qué? El derecho de la propiedad intelectual, vamos a comenzar con la premisa de lo mayor a lo menor. El derecho de la competencia, las prácticas anticompetitivas procuran que no exista afectación al mercado. Afectación al mercado. Dígase, esta leche participa en un mercado específico, ¿verdad? De leche pasteurizada. Esto es todo un mercado. Si de repente, imaginemos que obtengo una leche, esta leche entra también al mercado y comienza a imitar a Choco Rica. Esa imitación de Choco Rica o ese acto de confusión, que es un acto de competencia desleal, no necesariamente afecta al mercado de la venta de leches, pero sí afecta a Choco Rica, ¿verdad? Pero no al mercado. Primera cuestión que señala el Consejo Directivo de Procompetencia. Y es que las conductas de competencia desleal desde el punto de vista del derecho de la competencia tienen que provocar una afectación al mercado como tal. Esto que presentamos aquí es una afectación privada de intereses económicos privados de dos empresas, no necesariamente el mercado. Por consecuencia, el Consejo Directivo le dice en este caso a la Dirección Ejecutiva de Procompetencia, mira, este caso, si bien puede ser que efectivamente exista un acto de confusión y demás, etcétera, de competencia desleal, yo no puedo conocerlo porque no hay un interés público económico en este acto de confusión. No se afectó el mercado de loterías, por ejemplo. Si esta empresa tuvo ciertas pérdidas porque tal vez dejó de recibir dinero porque las personas iban a jugar a esta banca pensando que era Loto Real, pero esas pérdidas no tienen significancia económica en el sentido de afectar al mercado. Por consecuencia, no puedo sancionar ese acto como competencia desleal en el marco de que sea una práctica anticompetitiva. Pero, efectivamente, sí se puede decir, esa afectación debe ir, como es una afectación privada, el primero debe reconocer que hay una vulneración del derecho de autor, bueno, lo debería decir el ONAPI, y luego la empresa debería acudir a los tribunales para conseguir el resarcimiento de daños y perjuicios por la utilización de su imagen, que es la vía que da la ley en los casos de competencia desleal. Y bueno, esto también la CNMC de España, que es nuestra homóloga, ha dicho algunas cositas parecidas. Dice que, bueno, para que un acto de competencia desleal pueda afectar el interés público debe tener
entidad para causar una grave perturbación en los mecanismos que regulan el funcionamiento del mercado. Y con esto le quiero decir básicamente que cuando hablemos de competencia desleal, primero hay que visualizar qué tan, para determinar para dónde va, ¿verdad? Esa infracción, si va a procompetencia o si debe seguir el curso de los tribunales y luego también la intervención del órgano rector en este tema. Hay que analizar la afectación económica que produce. Si verdaderamente ese acto de competencia desleal afecta el interés público económico, que fue el concepto que utilizó el Consejo Directivo en esta decisión. Entonces, para terminar, puse este extracto acá de Carmen Herrero. Dice, bueno, tanto la propiedad intelectual como la normativa en materia de libre competencia están orientadas, como decíamos ahorita, a la protección de los consumidores a través del fomento de la innovación. Aunque podemos afirmar que ambas ramas del derecho tratan de promover la innovación y el desarrollo en beneficio de los consumidores, la naturaleza de las relaciones entre ellas no está ausente de tensiones e incertidumbres, porque tenemos una que crea una barrera legal y tenemos otra que promueve la no creación de barreras legales. Pero las barreras legales, cada una debe someterse a un estudio caso por caso para encontrar si encuentra o no justificación. Entonces, nada, el derecho de la competencia y el derecho de la propiedad intelectual, yo quise poner el flyer de esta película, es como esta película. Todo en todas partes y al mismo momento. Señores, yo no he visto estamos en la de nosotros. El derecho de la competencia y el derecho de la propiedad intelectual está en todo. Está en todo. Está en todo. Si usted puede ver derecho de competencia en el sector eléctrico, en el sector de telecomunicaciones, en el sector del entretenimiento, todo. Para acceder al mercado, lo que usted necesita, lo primero es un registro. Estos son dos derechos que son todo, en todo lugar y al mismo tiempo. Así que nada, muchas gracias. Gracias, José. Ya vimos el ABC, ya vimos que hay un órgano regulador de la libre competencia. Entonces, el licenciado Eduardo Rodríguez nos va a hablar sobre esa relación que hay entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho a la salud y de refilón el derecho de los consumidores. O sea que, Eduardo. Muchas gracias, Mónica. Primero que nada, agradecerte por la invitación y a la Pucamaima por prestarnos este espacio para nosotros conversar sobre nuestra práctica y experiencia en el área de la propiedad intelectual. La ponencia que a mí me corresponde hoy es una relación entre la propiedad intelectual y los derechos de la salud. ¿Quién me dice cuál ley regula la salud en este país? Esa se la saben bien, ¿verdad? Por el tema de... Bueno, entonces, esta ley, por habilitación, le otorga al Ministerio de Salud Pública la facultad de normar diversos aspectos de la salud mediante reglamentos. El artículo 109 le atribuye a dicho ministerio el control sanitario del proceso de lo que respecta a la importación, exportación de los alimentos, bebidas, cosméticos, productos de higiene, y le otorga una potestad reglamentaria para estos fines. Cuando hablo de la palabra regular, o sea, cuando digo le otorga potestad reglamentaria para regular estos productos, es desde un enfoque de derecho administrativo que lo digo, y me refiero a la potestad que tiene la administración de ejercer la vigilancia y control sobre los mercados que son de riesgo, tal como es el sector de la salud. En la actualidad, los alimentos, la bebida, los productos de higiene industrial, personal, están normados no tanto por la ley 4201, sino por los reglamentos y decretos que esta ley habilitó y que han sido emitidos. Actualmente tenemos un problema con los decretos y reglamentos. ¿Por qué? Porque están un poco desfasados. Por ejemplo, vemos el decreto número 246, que es el que regula los productos farmacéuticos y le da el mismo trato a los productos farmacéuticos que a los cosméticos, que a los productos de higiene industrial y los productos de higiene personal. Eso quiere decir que, como no son productos que tienen los mismos riesgos,
el proceso para uno registrar un producto, por ejemplo, cosmético, resulta un poco tedioso porque se norma bajo los lineamientos de lo que es un medicamento. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de que un hotel tiene en su propia operación la distribución y almacenamiento de su producto de higiene, por ejemplo, para limpiar las habitaciones y eso, con la finalidad de ellos tener como un stock de los productos y nunca se le acaben. Ellos tenían una operación de esta índole. Entonces, el hotel me dice a mí cómo yo voy a tener que agotar un proceso de habilitación para poder almacenar y distribuir productos que me voy a abastecer yo mismo. Al mismo tiempo, cómo yo voy a emplear un regente farmacéutico para yo poder tener esa operación en mi hotel. Esas son una de las cosas que las leyes o que los decretos deben de actualizar. En ese sentido, actualmente nosotros nos vemos con que se han hecho iniciativas en el sentido de actualizar este tipo de normativas, como es el decreto número 125-22, que ordena incluso al MISPAS, a razón de lo que le acabo de explicar, que emite un reglamento particular para los cosméticos y los productos de higiene personal e industrial. Por otra parte, para facilitar el tema del registro de los productos farmacéuticos, existe en discusión, que todavía no se ha aprobado, el decreto número 5823, que lo que hace es que los productos que han sido aprobados por la FDA y la EMA, que es la European Medical Agency, sean homologados a través de un trámite simplificado. Eso como que para facilitar el tema de la importación de los productos. Y por último, el más reciente fue un decreto que lo que descentralizó la DGMAPS del Ministerio de Salud Pública para poder, como quien dice, darle su autonomía y que puedan ya operar de una forma más sana posible. Entonces, ya aterrizándolo en el tema del sector y la salud y la propiedad intelectual. Cuando relacionamos el sector salud con la propiedad intelectual, lo principal es que para que un producto se pueda distribuir e importar, debe estar registrado, debe contener un registro sanitario. Para tú poder optar por ese registro sanitario, tú tienes que tener la marca registrada. Eso lo que trae son doble beneficio, porque ya cuando pasa el control de la ONAP y la marca, entonces ya Salud Pública sabe que es un producto que pasó ese control, que la marca no es engañosa, que todas las condiciones de lo que nos expuso Ligi para que sea registrable una marca. Y al mismo tiempo, con ese mismo registro, entonces le da la protección a su titular de poderla utilizar libremente y que la misma autoridad la proteja. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos derechos que son de rango constitucional, como es el derecho de la propiedad intelectual y el derecho a la salud, colisionan? En la práctica vemos como estos usualmente, o sea, pasa mucho que estos dos derechos colisionan. Cuando uno registra una marca, ya tú estás facultado a utilizarla. Entonces, incluso tú estando facultado a utilizarla, puede ser que la salud pública o la autoridad sanitaria te limite ese uso, tal cual nos comentó Ligi sobre el tema de los huevos Kinder y la experiencia en Chile. A nosotros nos pasó un caso, por lo menos en mi experiencia particular, de un producto de bebida alcohólica que tenía un nombre como, por ejemplo, Ron Eduardo. Entonces, este producto, para que pueda llamarse ron, tiene que cumplir ciertas características. ONAP da la marca, Ron Eduardo, perfecto, está registrada, pero cuando llega a Salud Pública, que ellos evalúan el producto, ven que para que tenga la palabra ron, tiene que tener cierto nivel de grado de alcohol, etcétera. Entonces, Salud Pública dice, eso no cumple con la característica de ron, deniega el registro y concluye diciendo que este sería un registro o un uso de un producto que lo que ocasionaría es un engaño al público. Otra experiencia es el de un detergente que tenía una palabra que se podía asociar mucho con una bebida. Entonces, este detergente por igual fue denegado porque Salud Pública dijo que si él permitía o otorgaba ese registro,
Entonces, la persona podía confundir ese detergente con una bebida y podría ser nocivo para los consumidores. Esta colisión, por igual, se puede ver manifiesta en la Ley 358-05 de protección a los consumidores, donde se indica que la información de la etiqueta debe ser de forma clara, bien visible en español, y considera una infracción los productos que induzcan a engaño o confusión o enmascaren la verdad sobre la naturaleza del producto. Eso quiere decir que esa ley lo sanciona, ese tipo de uso. Cuando hablamos de los medicamentos, aquí la autoridad sanitaria debe tener un cuidado especial porque cualquier confusión que se dé entre dos medicamentos puede ser sumamente nocivo para la salud de los consumidores. Un ejemplo de un consumidor que quiera adquirir un medicamento y sin querer adquiera otro porque las marcas se parecen y eso le haga daño a su salud. Por un ejemplo. En la comunidad internacional se ha estado discutiendo sobre estos temas desde hace ya varios años. Nosotros estamos aquí en pañales todavía sobre esto. Por ejemplo, ya Ligi compartió el ejemplo de Chile, pero en el mismo Chile, para limitar el tema de que la marca en los productos sean engañosas, se utiliza lo que es el modelo octagonal. Ese se utiliza en Colombia también. Y es que le ponen un octágono a los productos que dice alto en, por ejemplo, alto en azúcar, alto valor calórico, alto valor en sodio, y esto lo han hecho con la idea de que, por ejemplo, los productos que se comercializan en las escuelas no pueden tener más de un octágono. Eso ya ha hecho que se limite mucho el consumo de gaseosa y de productos que son nocivos para la salud, en el sentido de tratar de apalear la obesidad. Otras jurisdicciones como Francia implementan lo que es el semáforo nutricional, que es que le ponen como como un termómetro, vamos a decirle, y depende de dónde esté la aguja, si está más cerca del rojo o del verde, es o nocivo o es ingrediente con bajo riesgo, para ponerlo de así. Bueno, hasta aquí ya termino mi ponencia y le paso la palabra a la moderadora para que continúe con las exposiciones. Excelente, Eduardo, gracias. Entonces, ya hemos visto qué son nuestros derechos de propiedad intelectual, el órgano regulador de la libre competencia. Eduardo nos ha comentado de esos riesgos a la salud y quizá esas limitaciones al derecho de la propiedad intelectual que tiene su titular para salvaguardar el derecho de los consumidores y el derecho a la salud de sus consumidores. Entonces, el doctor Joan Batista nos va a comentar sobre, ya yo tengo mi derecho, qué yo hago con eso y cómo yo lo defiendo. Su ponencia es Lo tengo y lo defiendo, acciones para la protección de la propiedad intelectual. Adelante, John. Muchas gracias, licenciada Mónica Fiallo. Muchas gracias a la universidad y a todas las personas presentes. Voy a hablarle brevemente, todo un reto, explicar cuáles acciones legales yo tengo para proteger y defender mis derechos en materia de propiedad intelectual. En ese sentido, no me voy a detener sobre cada uno de los temas, sino que lo voy a ir mencionando. En primer lugar, perdón, que tengo un poco de gripe. En primer lugar, todo va a depender de la naturaleza del derecho que se piensa defender. Es decir, en la primera ponencia se explicó que la propiedad intelectual se divide en derecho de autor y en derecho de propiedad industrial. Muchas gracias, licenciado. Es decir, que cuando estemos hablando sobre derecho de autor, el instrumento legal que nos va a permitir accionar en defensa de esos derechos es la ley 65-00 sobre derecho de autor. En cambio, si el derecho que nosotros buscamos tutelar es de naturaleza sobre propiedad industrial, el instrumento legal que nosotros vamos a dirigirnos es la ley 2000 sobre propiedad industrial. Cada una de esas leyes tiene sus particularidades. Podemos destacar en cada una de ellas dos. En primer lugar, que en materia de derecho de autor, el órgano encargado del registro de esos derechos es la Oficina Nacional de Derecho de Autor, lo que se conoce como ONDA. En cambio,
para los derechos sobre propiedad industrial, el organismo encargado del registro de esos derechos es la Oficina Nacional sobre Propiedad Industrial, que conocemos como ONAPI. Es importante saber que ante ambas instituciones, las relaciones que se va a tener la persona interesada con esas instituciones se va a regir por su ley especial, es decir, en materia de derecho de autor por la ley 6500 y en materia de propiedad industrial por la ley 2000, siempre teniendo en cuenta que de manera supletoria se va a aplicar la ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la administración y los derechos administrativos, en virtud de lo que establece el artículo 15, párrafo 2 de esa ley 107-13. Otro asunto importante es que tanto en materia de derecho de autor como en materia de propiedad industrial pueden existir varias interacciones. Una de las interacciones que puede existir es cuando una persona interesada está solicitando un registro para la onda, por ejemplo, y la onda por alguna razón objeta ese registro. Se crea una interacción entre el interesado y la administración solamente. Igualmente con ONAPI, yo puedo solicitar un registro y ONAPI por alguna razón objetarme ese registro y se crea una relación, vamos a llamarle bipartita, entre dos personas. Pero también en ambas materias pudiera existir una tercera persona que está interesada en ese derecho que está intentándose registrar. Y en ese caso, tanto en materia de derecho de autor como en materia de propiedad industrial, el organismo o la administración pública está facultado para intervenir y resolver esos conflictos entre particulares. En materia de derecho de autor, esa facultad viene del artículo 187 de la ley 65-00, y en materia de propiedad industrial es mucho más explícita y es mucho más abarcadora porque tiene muchísimos recursos abiertos, ya sea que se trate de patente, ya sea que se trate de marca, ya sea que se trate de otro tipo de registro. En la clase de la licenciada Mónica se explica muy clara eso. Entonces, quiero llamar la atención sobre un aspecto que no puedo dejar de mencionar respecto de la solución de los conflictos entre particulares por parte de ONAPI. Y en este caso, que luego de que uno agota un recurso administrativo de reconsideración en un departamento correspondiente, la misma ley 2000 faculta a las personas a interponer lo que la misma ley llama un recurso de apelación, pero en sede administrativa. Ese recurso administrativo de apelación lo decide el director general de ONAPI. ¿Qué pasa? Luego de que se agotan esas instancias en sedes administrativas, la misma ley en su artículo 157, párrafo 2, dice que la decisión o la resolución del director general puede ser recurrida ya en una apelación jurisdiccional, y dice la ley, ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del domicilio donde esté la oficina de ONAPI. Sin embargo, luego de la Constitución, de la proclamación de la Constitución del año 2010, surgió una postura doctrinal sosteniendo que ese artículo 157, párrafo 2, estaba afectado de una inconstitucionalidad sobrevenida porque el artículo 165 de la Constitución de la República pone a cargo de los tribunales superiores administrativos el control de los actos administrativos. Por lo tanto, ya pasó esa competencia del Tribunal Civil y Comercial en su Corte de Apelación al Tribunal Superior Administrativo. Eso ha dado lugar a muchos debates por un buen tiempo y desde el año 2014, según tengo memoria, en adelante, la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia ha decidido constantemente que ciertamente existe esa inconstitucionalidad sobrevenida y que le compete al Tribunal Superior Administrativo conocer de esos recursos contra la resolución del director general de ONAPI. Sin embargo, recientemente, en el año 2023, en enero específicamente, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sostuvo la posición contraria. A mí me llamaba mucho la atención porque a pesar de que desde el 2014
la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia tenía esa posición, yo seguía viendo que las personas acudían a la Cámara Civil a hacer esos reclamos. La Cámara Civil en la Corte de Apelación conocía los reclamos, nadie presentaba incompetencia y se conocía normal. Si se iba para la Suprema y no se presentaba esa incompetencia, la Sala Civil de la Suprema también conocía y llamaba la atención porque si se trata de una competencia de atribución, en teoría debería ser un asunto de orden público, pero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia conocía sin ningún problema hasta que tuvo el chance de pronunciarse al respecto en una sentencia, como le dije, de enero del 2023, que contradice por completo la posición de la tercera sala de la misma Suprema Corte de Justicia. En esa sentencia de la primera sala se dice que la posición o la postura jurisprudencial de la tercera sala es contra leyem porque está violando lo que expresamente establece el artículo 157, párrafo 2 de la ley 2000 y que para hacer ese cambio de competencia necesariamente requería una modificación legislativa, porque según entiende la primera sala, la misma Constitución establece que uno de los derechos fundamentales de la persona es tener acceso a la justicia a un tribunal que esté predeterminado legalmente. Por lo tanto, esa predeterminación legal viene dada a la Cámara Civil y no al Tribunal Superior Administrativo, aparte de que también sostuvo la primera sala de que la naturaleza del caso era más de especie interés privado, porque resolvía conflictos entre particulares, por lo tanto, entiende que debe ser resuelto por la sala civil. Entonces, ante ese conflicto de jurisprudencias que existe en la Suprema Corte de Justicia, nosotros entendemos que corresponde a las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia en virtud de la Ley 2-2023 sobre recursos de casación que dirima ese tipo de inconsistencia que se da entre ambas salas de esa alta corte. Eso es básicamente en cuanto al aspecto registral, en cuanto a cómo yo voy a acudir a la ONDA o cómo yo voy a acudir a ONAPI a registrar mis derechos. Eso se lo dije de manera bien resumida. De todas maneras, también existe otra forma de hacer valer nuestros derechos sobre propiedad intelectual y es cuando una parte que no tiene ningún derecho registrado vulnera o conculca un derecho de una persona que sí tiene registros y que puede hacer, o derechos que puede hacerlos valer en el tribunal. En ese sentido, yo voy a citar un estudio que publicó el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2022, que refiriéndose a lo que ellos llamaban como la economía creativa y cómo en la región existen varios aspectos que de alguna manera deben ser superados para que la propiedad intelectual pueda desarrollarse de una manera adecuada. Y en ese estudio se determinaron cuatro obstáculos o cuatro asuntos que impiden el desarrollo normal de la propiedad intelectual, y uno es las barreras administrativas y legales para el acceso al sistema de propiedad intelectual, es decir, ellos entienden que el acceso al sistema de propiedad intelectual debe hacerlo cualquier persona sin necesidad de un especialista y sin necesidad de incurrir en altos costos. En segundo lugar, se entiende que hay poca claridad sobre la posibilidad de monetizar los derechos de propiedad intelectual. Entienden que de algún modo tiene que fomentarse la educación en ese sentido. En tercer lugar, dicen que hay una lenta adaptación de la legislación de propiedad intelectual frente al ritmo de las tecnologías. Aquí hago un paréntesis que me resultó muy interesante, y es que, por ejemplo, en China se produjo el primer registro de derecho de autor por un artículo que escribió un software. Y eso resultó como un evento de gran importancia que nos llama la atención a repensar los dilemas éticos que pudiera tener esta materia. Y como último punto, y por eso cito el artículo, y es el problema que tiene la piratería, especialmente a través de los medios digitales.
Para que tengamos una idea de la gravedad que representa la piratería, se estima que en el año 2013 el valor de comercio internacional de falsificaciones rondaba entre 710 y 917 billones de dólares al año, y que para el año 2015 eran de 213 billones de dólares al año. Y ya para el año 2022 se estimó que el comercio internacional de falsificaciones rondaba por 1.90 y 2.81 trillones de dólares, según el estudio Frontier Economics solicitado por BASCAP e INTA. En ese sentido, para entender la gravedad del asunto, destacamos que tanto la ley sobre derecho de autor como la ley sobre propiedad industrial establece un catálogo de infracciones en caso de conductas que impliquen ilegalidades respecto de ambas leyes. En el caso de la ley sobre derecho de autor está en el artículo 169, que son bastante extensos, no nos vamos a parar a leerlo. Y en el caso de la propiedad industrial está el artículo 166. En ambos casos destacamos que en nuestra legislación local, el artículo 27 de la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología establece que esas infracciones en materia de derecho de autor y en materia de propiedad intelectual también se configuran cuando se hacen a través de sistemas electrónicos. En ambos casos también es importante mencionar que para la materia de, en materia de derecho de autor, la misma ley establece opciones para las personas afectadas de que puede acudir tanto a la vía administrativa de la ONDA, tanto a la jurisdicción civil para reclamar los daños y perjuicios ocasionados o a la jurisdicción penal para buscar una sanción punitiva. En materia de propiedad industrial, aunque no está expresamente, también se dispone de esas opciones. Y en cuanto a los procesos penales, también destacamos que son en principio en naturaleza de acción pública, salvo en el caso de violación de propiedad industrial, cuando son casos de marcas de fábrica que podrán ser perseguidas mediante acción privada o acción pública. En el caso de la ley sobre derecho de autor, la sanción a las infracciones que mencioné anteriormente está de prisión de 3 meses a 3 años, más multa de 50 a 1,000 salarios mínimos. Y en el caso de la propiedad industrial, igual es de 3 meses a 2 años y multa de 10 a 50 salarios mínimos o ambas penas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Ok, ahí sí. Yo lo que sí quería comentar antes de esa pregunta, que la idea original del conversatorio es que nosotros veamos esa interrelación que hay entre las diferentes entidades administrativas y los actores también judiciales en la defensa de estos derechos. Y que en nuestro país, en 1997, la idea era que todas estas ramas del derecho estuvieran en un solo código de ordenamiento del mercado y que esa ley regulara a todas las instituciones, o sea, que de manera conjunta estuvieran pro consumidor, protección de la competencia, ONAPI, derecho de autor, porque realmente, como hemos visto en las exposiciones, hay una relación súper directa. Y quizás si hubiéramos tenido ese código de ordenamiento de mercado de manera conjunta y quizás tuviéramos las diferentes instituciones que se relacionan con esta materia de manera conjunta, no tuviéramos ese reporte que mencionó el doctor Joan sobre barreras administrativas ilegales, sino que quizás nosotros pudiéramos ir a un mismo sitio, supiéramos
en una sola ley todo lo que tuviéramos que hacer y quizás pudiéramos haber tenido un sistema como el que hay en el Perú, que hay un instituto que se llama Indecopi, que ahí está Proconsumidor, que ahí está ONAPI, que ahí está la ONDA, ahí están los tribunales que trabajan esta materia y ahí está la protección de la competencia. Entonces, la idea es que nosotros veamos eso y que nosotros como actores y como abogados también cuando veamos que quizá algo puede funcionar mejor, no significa que actualmente no funciona bien o que puede funcionar de manera común todas esas entidades, pero es más difícil esa separación que nosotros tenemos y esa diversidad de leyes que tenemos. Quizás eso es lo que está creando o lo que pudiera crear que hayan esas barreras administrativas y legales. Y eso es lo que queremos nosotros sembrar en ustedes, que como actores que somos, como futuros abogados y como futuros legisladores, veamos un poquito más allá de lo que está pasando en el momento, en 1997, y digamos, cónchale, quizás esto debe ser todo unido y así va a funcionar mucho mejor. Entonces, Francheli, si alguien quiere tener alguna pregunta, yo sé que estamos súper corto de tiempo. Estamos claros en todo. ¿Tú tienes una pregunta? Voy a ser breve porque no quiero que me piquen tampoco. Sí, ahorita mencionaba en la ponencia, la estimada Lili, que había un caso con Toblerone porque no estabas recibiendo el chocolate de Suiza, como decía. Si una marca, por ejemplo, una empresa inicia suministrándose de cierto país o de cierta región y con eso es que ha vendido, si en la evolución que usted misma dijo que sufren las marcas, por ejemplo, tiene que cambiar de proveedor por X o Y razón, ¿cuál sería el procedimiento para que manteniendo, digamos, la misma captación de los clientes, de los consumidores, ellos entonces tampoco hablar mentira? O sea, ¿cuál sería el equilibrio, el procedimiento para regularizar ese tema? Porque ya no diríamos de Suiza, ya sería de México por cuestiones, digamos, de logística o económica. ¿Cómo se resolvería ese tema? Gracias. Bueno, lo que pasa es que el análisis de Toblerone y que, por ejemplo, también pasó con Level París y que ha ocurrido con otros productos o otras marcas, es que hay algo en propiedad industrial que son las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Parte de lo que protegen esas indicaciones geográficas es esa vinculación que hay sobre un producto en particular y la procedencia y las características o cualidades que se le atribuyen a esa procedencia. En el caso de París, París se entiende como una capital de la moda, en donde hay desfiles, en donde hay perfumería. Entonces, tener una marca que fuera, por ejemplo, como Level París, había una asociación directa de que el producto podía proceder de París o era francés y ya se le imprime al producto cierta calidad, se le atribuye al producto cierta calidad. En el caso de Suiza, he conocido que es una industria que produce relojes, que produce un chocolate de extrema calidad como Bélgica. Entonces, incluir en el empaque una imagen de los Alpes suizos naturalmente lleva al consumidor a que vincule el producto con esa calidad de ese chocolate que viene de ese lugar en particular. A mí se me olvidó, como no conversé mucho sobre el tema de las patentes, ni tampoco de derecho de autor. Hay un aspecto muy importante que yo creo que tendría yo que conectar con el tema de la salud. Y es que están supremamente vinculados en el sentido de que cuando pasa por ese filtro de salud pública ocurren diferentes cosas. No solamente está el tema de la marca, aquí Eduardo puso varios ejemplos. Yo me acuerdo que cuando estaba en Hedrick también tuvimos un caso con unas gotas de los ojos y otras gotas con una marca que se parecía mucho para los oídos y fue rechazado. Hay incluso agencias de medicamentos que son supremamente estrictos con esta depuración. Y aunque uno tenga un derecho marcario, si esa marca está
inscrita en clase 3 o en clase 5, porque ustedes saben que las marcas se registran conforme a una nomenclatura internacional que agrupa, ¿verdad?, categoría de productos y servicios, clase 5 y clase 13, cosméticos o productos de higiene, y clase 5 están los medicamentos. Hay una relación muy directa entre una y otra, y por ejemplo, agencias de medicamentos como el COFEPRIS hace un segundo análisis marcario, no solamente como la oficina de marcas de ellos, sino que hace como una depuración más rigurosa o tan rigurosa como su oficina de marcas. Pero hay otra relación también con salud pública, y es los productos farmacéuticos que están protegidos por patentes. Yo puedo vincularlos al producto como tal, y al momento de vincularlo, lo que impide es, aquí Eduardo está hablando del registro sanitario. El registro sanitario es esa autorización gubernamental que me da salud pública para yo poder fabricarlo, comercializarlo, importarlo, cualquier forma de comercialización, un producto que esté regulado. Entonces, miren, esto es un ejemplo de algo que yo tenía en mi cartera, que es aspirina. Aspirina, yo no sé si ustedes saben que es una marca que también se vulgarizó. Es una marca de Bayer, porque realmente aquí lo que estaba protegido era el principio activo que se llama ácido acetilacílico, pero protegido por patente en los Estados Unidos en el 1900. Ya ustedes se imaginan cuánto tiempo tiene la aspirina. Pero no tenía ningún sustituto, y entonces aquí yo tengo la marca que ya está vulgarizada, ya se convirtió en el producto como tal, y si viene otro competidor a querer registrar el producto, o sea, con ese principio activo que ácido acetilacílico, estaría impedido si yo lo vinculo. Se llama linkage, o sea, es un enlace entre la información que tiene la ONAPI y la información que va a tener la DGMAPS. Pero hay otra protección adicional, y es la protección de los datos de prueba, que en muchos esquemas incluso lo han identificado como ADPIC más o ADPIC Plus. El ADPIC, ustedes saben que es el acuerdo, si dieron propiedad intelectual, el acuerdo de derechos comerciales para la propiedad intelectual de la OMC. Y cuando se hizo la ratificación del DR-CAFTA, se introdujeron unas modificaciones en la ley 2000 que entonces permiten productos que sean nuevos y que generen información sobre los estudios clínicos, proteger esa data. Eso quiere decir que aunque no esté protegido por patente, si yo produje por primera vez esos estudios clínicos, yo puedo, con el registro sanitario, por primera vez solicitar esa protección de datos de prueba. Los datos de prueba es, señores, para todos los productos farmacéuticos desde 1950, por un caso de un producto que se llama talidomida, que causaba malformaciones genéticas, porque era un producto para el malestar de las mujeres, o sea, el morning sickness del embarazo, que se puso como obligatorio, y son los estudios que generan la farmacéutica de fase 1 a fase 3, o sea, fase 1 para determinar que el producto no te mata, fase 2 para determinar que el producto va a atender la afección, o sea, la indicación terapéutica para la cual se está creando, te lo va a curar, y fase 3 para determinar que los side effects o los efectos secundarios no superan lo que está llamado a curarte. Entonces, yo no sé si ustedes han visto películas donde se reclutan personas para ponerlo en trials, para poder determinar eso de fase 1 a fase 3. Esa literatura, todas las empresas farmacéuticas a partir de 1950 tienen que generarla, y eso es un derecho de propiedad intelectual que yo puedo proteger ante salud pública, le dije MAPS, con mi primer registro, y es una protección de 5 años. Si usted quiere hacer lo mismo que yo, usted tiene que generar sus estudios clínicos, y eso es otra protección adicional, pero como me enfoqué en los 3 grandecitos, hay muchos derechos pululando que también tienen que ver con propiedad intelectual, que son muy importantes. Es solamente una información. Por ahí anda un volante, no sé si les llegó. En Procompetencia ahora mismo tenemos abierto un concurso de ensayos dirigido a estudiantes de grado que puedan escribir sobre libre y leal competencia. Es un concurso solo para estudiantes de grado, es decir, para ustedes. Y esos son ensayos de 10 páginas y los premios son muy buenos.
Yo voy a estudiar de nuevo para poder participar. Entonces, por ahí están los volantes. Si les interesa, se pueden inscribir y participar. Bien. Francheli, tenemos que terminar ya. Una cosita, quítale de la etiqueta, va a tener que quitar de la etiqueta cualquier alusión a un sitio que no es de donde vienen los productos, porque es publicidad engañosa y está prohibido por la Ley de los Derechos del Consumidor. Y igualmente, claro, entonces se lo tienes que quitar. Entonces, señores, demasiado información. Tenemos que hacer como una parte 2, Francheli, que tú piensas, pero la idea que queremos transmitirles es eso, que todo está interrelacionado. Tenemos que conocer absolutamente todas las aristas en las que se involucra el derecho de propiedad intelectual. También algo interesante que trajo a la luz Joan en su exposición es cuando hacemos cambios en las leyes o en la Constitución sin darnos cuenta y sin evaluar toda la legislación que ese cambio puede impactar, porque si el legislador constitucional se hubiera dado cuenta que esa modificación en la Constitución con respecto a la competencia del tribunal que va a conocer las decisiones administrativas de una API, él hubiera hecho alguna disposición expresa que no creara esa confusión que tenemos desde hace más de 10 años, que no sabemos a cuál jurisdicción, si administrativa o si al tribunal, a la Corte de Apelación en materia civil y comercial, es que nosotros debemos de ir. Entonces tenemos 10, o sea, desde el 2010 en eso, y nadie se dio cuenta de eso, cuando se supone que cuando tú vas a hacer una nueva ley, tú debes de revisar todo lo que tú estás afectando. Entonces eso también, como abogados, como futuros legisladores y como actores, debemos de tenemos que involucrarnos en ese tipo de cosas para tratar de evitar ese tipo de situaciones. No sé si tienen algo. Bueno, es un tema de tesis. El doctor Joan y yo estamos en un artículo con eso. Entonces, no sé si quieren concluir diciendo algo y agradecerle a ustedes. Gracias, Francheli, gracias a todos y volveremos.